de educación, más que el estudiante, más que el entorno, el aula, las herramientas didácticas, los apoyos que yo pueda tener como docente o la metodología que emplee, me parece importante que nosotros nos cuestionemos como docentes esta pregunta, que nos hagamos esta pregunta: ¿quién soy yo como docente? Y en la labor que estoy desempeñando, ¿me gusta lo que hago? Pienso que de aquí deriva todo. Un buen docente puede ser una señora que tenga escasa bachiller, que sea bachiller, puede ser incluso mejor docente que una persona que tenga maestría o doctorado, porque si esa persona que tiene mucho conocimiento no lo sabe transmitir a sus estudiantes, ahí ya tenemos el primer error. Entonces, lo importante es que nosotros como docentes hagamos esa autoevaluación y realmente nos preguntemos si nuestra misión es ser docentes, si es lo que me gusta, si es mi vocación, si es lo que hago con pasión, o de pronto estoy en esto porque no me salió otra oportunidad, porque por circunstancias de la vida llegué a ese trabajo y cómodamente me quedé allí por miedo a cumplir mis sueños o a realizar mi verdadera vocación. Esto me parece importante porque tenemos en nuestras manos el futuro. Esos chicos son semillitas que necesitan que nosotros las cultivemos y nosotros somos los primeros que debemos estar preparados y ser conscientes si mi verdadero rol en la vida es ser docente o definitivamente no. Una vez yo ya me he hecho ese autoanálisis y definitivamente sé que sí, que esta es mi profesión, que aquí me voy a quedar porque es lo que me gusta hacer y es lo que hago bien, entonces empezamos a mirar ese niño, esa niña que voy a educar, respetando su individualidad, porque los chicos son únicos y especiales. Entonces ese es otro factor muy importante. Empiezo por conocer las emociones del niño o del adolescente. Cuando uno analiza a un niño, usualmente ve una conducta detrás de ese niño que puede ser favorable o desfavorable. ¿A qué me refiero? Él manifiesta sus emociones, él revela los niveles de afecto que tiene dentro de sí. Allí de la mano están sus talentos, sus motivaciones, sus miedos y la estabilidad familiar. Detrás de un niño con algún problema de emotividad puede haber algún tema de separación de sus padres, algún conflicto familiar, la muerte de un ser querido. Entonces todos estos factores van afectando a los niños y obviamente esto incide en su desempeño escolar. Bueno, importante, cuando yo he analizado a ese niño y igual veo que el tema no es de emociones, veo algo más de fondo, es importante entrar a mirar qué problemas de aprendizaje puede tener el niño. Recordemos que todo depende del funcionamiento del cerebro. Si el niño tiene algún trauma, alguna lesión cerebral que pueda afectar su aprendizaje, hay que entrar a analizar cuáles son esos factores que pueden estar afectando sus procesos cognitivos. Entonces entramos a mirar, incluso a veces hay niños que tienen problema de visión y no nos hemos dado cuenta y su deficiencia académica realmente se soluciona con unas gafas. Entonces todos los problemas de dislexias, síndromes de déficit de atención o cualquiera que sea el problema puede ser detectable si nosotros como docentes, en lugar de etiquetar a ese niño como un mal estudiante o como el niño problema, como el niño que no hace caso, nos damos a la tarea de mirar qué problemas de aprendizaje pueda tener ese niño. Hay problemas que solamente se resuelven con terapia. Entonces si el niño requiere una terapia, pues habría que iniciar ya con los padres, ya digamos ir más allá a un especialista donde nos pueda determinar cuál es la causa del inconveniente que tiene el niño en sus procesos cognitivos y cuál es el tratamiento que se le puede dar y que sea pues el adecuado, porque entre más temprano empecemos,
es más fácil empezar a trabajar estos problemas. Lo siguiente que me parece fundamental y es dar valor al estudiante. Hay estudiantes que no rinden adecuadamente simplemente porque no confían en sí mismos. Se creen, de pronto han hecho una interpretación del mundo que los lleva a pensar que ellos son pequeñitos, que no son importantes. Entonces, cuando ese chico ha desarrollado un patrón de autoestima bajo, lo que vemos en este tipo de niños es que esa conducta los hace replegarse. Cuando un niño se repliega puede tener todo un potencial intelectual, pero si él no se lo cree, difícilmente va a poder abrirse al mundo y desarrollar ese potencial. Si él no cree que puede llegar a ser el mejor estudiante, así tenga las herramientas intelectuales para lograrlo, sus propios patrones de comportamiento no le van a permitir lograr llegar a donde él puede lograr, hasta donde puede dar este niño. Bueno, entonces damos valor al estudiante, los estimulamos, les decimos lo valiosos que son, los llenamos de energía para que ellos se sientan seguros de dar esos pasos y de seguir adelante. Entonces, siguiendo con esto ya, entonces el docente entra a interactuar con los estudiantes y recordemos que el docente no es ni el actor activo en la relación con el estudiante, ni tampoco es un ente pasivo, sino que es un mediador, es un facilitador que va a estar ahí como una guía presto a apoyar al estudiante en todos sus procesos. Bueno, entonces, ya en ese sentido, vamos a ver que el desarrollo de las prácticas pedagógicas deben ir enfocadas al análisis del entorno, a relacionarse con los demás, porque de todas formas, el tema del análisis del entorno tiene que ver con las relaciones, con el mundo que me rodea, porque no somos entes individuales, somos uno con el otro, porque estamos de alguna manera interrelacionados e interconectados, y este va a ser un aprendizaje valiosísimo para el estudiante, no solamente en su desempeño en el colegio, sino para el resto de la vida y en todos los ámbitos. El pensamiento creativo también es una habilidad en la que nosotros como docentes debemos apoyar al estudiante, y la resolución de problemas de forma concisa. Resolver problemas prácticos le va a dar al estudiante la seguridad que necesita para resolver los problemas que se le van a presentar en su cotidianidad. Entonces, ese es un factor clave y un papel en el que nosotros somos los abanderados y estamos en el primer punto de apoyo para sacar adelante ese ser humano extraordinario que hay detrás de cada uno de esos niños. Lo siguiente que tenemos es crear un lenguaje claro que logre conectar el conocimiento cotidiano con el conocimiento científico, al tiempo que se interrelacione con varias disciplinas. ¿Esto a qué hace referencia? A que a veces tomamos de pronto elementos de la escuela tradicional, roles muy teóricos en la enseñanza, entonces nos dedicamos de pronto a enseñar solo teoría. Entonces, no sé, les hablamos al niño de la gravedad, le hablamos de las fuentes de energía, y esto no lo aterrizamos a un plano de pronto más real, que el niño pueda interpretarlo como algo práctico, y lo dejamos allá en el texto como si fuera una cosa solamente de la lectura, y que él va a ver como abstracta y no la va a materializar realmente. Recordemos que los estudiantes aprenden de diferentes maneras. Hay chicos que son visuales, esa es su manera de aprender, entonces de pronto la información del texto le va a entrar muy bien, pero hay otros estudiantes que son auditivos, entonces de pronto una clase magistral
le va a favorecer a este tipo de estudiantes. Pero hay otros estudiantes que se aprenden es por los mecanismos sinestésicos. Entonces, cuando un chico necesita tocar, necesita sentir, hay que transportarlo a ese mundo de las emociones para que él pueda de esta manera incorporar ese conocimiento. Entonces, todos estos factores hay que tenerlos en cuenta al momento de enseñar y de mirar como esa relación del estudiante con el mundo. Bueno, también dentro de los tips para educar es importantísimo el tema de la promoción de valores. Nosotros como docentes no podemos limitarnos simplemente a hacer nuestra labor académica dejando de lado la promoción de los valores, porque de nada sirve un profesional que no sea ético. Y nosotros, ejemplos en este país, tenemos muchos de personas de todas las esferas, y no quiero hablar de profesiones, pero son seres humanos que son débiles en la parte de los valores. Entonces podemos caer en temas de corrupción, podemos caer en temas de plagios, y ese tipo de cosas, porque no se fortaleció el tema de los valores. Y si bien esto va de la mano de los valores que el chico traiga de su casa, también va de la mano de la labor que nosotros como docentes desempeñemos y del trabajo que hagamos en esa promoción de valores. Y no estoy hablando de religiones, independiente de la religión que profese y de si el colegio tenga tendencias católicas o cristianas, o no tenga ninguna tendencia ideológica, el tema de valores es muy importante para la interacción con el mundo y para que tengamos una sociedad mejor, para que podamos construir esa conciencia ciudadana, esa conciencia colectiva, que es lo único que nos va a poder sacar adelante como sociedad. Bueno, entonces otro factor importante es el trabajo participativo entre docentes de distintas disciplinas. Entonces ya hemos hablado de lo que es el aprendizaje transdisciplinar, porque cuando yo tengo la opción de coger varias disciplinas, de alguna manera estoy matando varios pájaros de un solo tiro. Al tiempo que hago interrelación con varias disciplinas, estoy desarrollando varios procesos cognitivos en los estudiantes, estoy permitiendo que esa interacción le dé a él más herramientas de análisis, porque tiene de dónde coger, digamos, varias fuentes de información para él poder hacer su introspección y sus procesos de metacognición para desarrollar a cabo pues un trabajo determinado. Entonces, este aprendizaje transversal es muy favorable para el estudiante y es, digamos, un método muy eficiente para trabajar varias disciplinas dentro de las áreas pues que puedan trabajarse de esta manera. Yo puedo estudiar física al tiempo que estudio biología, porque puedo estar mirando procesos integrados. Asimismo, todo el tema de la teoría de las danzas con la teoría de la educación física, lo puedo estar viendo de manera práctica y estudiando, digamos, el conocimiento del cuerpo, gimnasia, en fin. Otro factor importante es crear espacios para desarrollar la creatividad, y de aquí pues entonces tomamos los elementos de la escuela activa que digamos trajo consigo como ventaja todo el tema de esa participación y esa interacción con el entorno, con el medio ambiente, el aprendizaje a través de la vivencia, el aprendizaje a través de la experiencia, que es un aporte muy importante y muy válido. Entonces, esa experimentación le permite al estudiante interrelacionarse con el mundo y pues el aprender del entorno facilita algunos procesos
de análisis, de pensamiento, de resolución de problemas. Bueno, ¿qué se conoce del cerebro? El cerebro se cansa muy rápido, es una herramienta maravillosa encargada de nuestros procesos cognitivos, pero el cerebro máximo puede tener una concentración de 10 minutos. Él necesita, él se desconecta y vuelve y se reconecta. Entonces, para nosotros como docentes ser eficientes, necesitamos a estos muchachos motivarlos, cambiarles de actividad, ser dinámicos en nuestra clase, de pronto no ser tan teóricos ni tan metódicos, sino de pronto ser un poquito más dinámicos en esas clases. Entonces, a veces el hecho de que ellos tengan experiencias fuera del aula de clase les facilita el aprendizaje significativo, porque para ellos es hacer algo diferente, en un espacio diferente, que se sale de la monotonía que a veces tenemos en el aula de clase y que le ayuda a ese cerebro de pronto a estar un poco más conectado y más interesado en eso que le estamos mostrando. Bueno, seguido con esto, entonces tenemos métodos de la escuela tradicional, y es la repetición, el estímulo-respuesta. Entonces, cualquier actividad que al niño se le dificulte, en la medida en que él la repase, se va a volver hábil en esa actividad. Entonces debemos propender porque el estudiante, digamos, vuelva a hacer esas actividades, porque solamente la experiencia hace la destreza, como cuando nosotros aprendemos a conducir. Entre más conduzcamos un auto, mayor va a ser ese aprendizaje. Igualmente el cerebro abre autopistas, entonces entre más pasemos por allí, por ejemplo las tablas de multiplicar, entre más pasemos por allí, entre más las repasemos, esa va a ser la única manera de que el cerebro pueda construir esas vías de comunicación y digamos que la información quede consolidada. El cerebro capta mejor las experiencias, imágenes, caricaturas que los símbolos y los textos. Ya vemos que nuestro cerebro tiene esa facilidad como de percibir esos elementos que son distintivos. Entonces, ayudémoslos mucho a los chicos con todo el tema de las imágenes. Volvamos a recordar que hay chicos visuales, hay chicos auditivos, y el aprendizaje, los chicos que aprenden, digamos, teniendo las experiencias y las vivencias. Entonces, démosle ese tipo de experiencias de acuerdo a las materias, a las áreas que manejemos, porque eso es fundamental para el apoyo que les podamos dar en este sentido. Entonces, básicamente es eso: el contacto sensorial, los aromas, los colores son impactantes y significativos para ellos. Bueno, adicional a eso, debemos ser eficientes al intentar manifestarles esa información y pues como ya lo hemos mencionado, tener en cuenta estos tres aspectos para que ese mensaje que yo como docente estoy transmitiendo realmente pueda llevarse a cabo. Entonces, modulemos la voz, pongámosles muchas imágenes, hagamos unas clases didácticas, con juegos, con herramientas que le permitan al estudiante poder ingresar esa información, y digamos que ese nuevo conocimiento se pueda mezclar con el conocimiento previo que ella tiene para generar el nuevo conocimiento. Pero entonces apoyémonos en esto. Hoy en día pues el internet nos ofrece muchas herramientas didácticas a través de las cuales podemos mejorar nuestra labor docente. Bueno, por último, estas recomendaciones. Fomentar el trabajo en equipo es indispensable, porque todo el tema de las relaciones humanas, los estudiantes durante su futuro profesional van a tener que trabajar en equipo, porque los mejores resultados los construyen los equipos, no los construyen las individualidades. Es más eficiente cuando
se trabaja en pro de un solo objetivo y todas las personas están comprometidas. Entonces ese es un factor importante. Innovación de estrategias de enseñanza y aprendizaje, y lo mismo para el tema de las evaluaciones. No podemos seguir evaluando como evaluábamos hace 50 años, en eso también hemos avanzado y en eso nosotros los docentes también tenemos que interesarnos por descubrir esas nuevas herramientas. Capacitación docente, indispensable. Tenemos que revisar nuestros currículos, tenemos que revisar la manera como estamos haciendo las cosas, cómo nos capacitamos, cómo podemos seguir estudiando para nutrirnos de conocimiento y así podérselo transmitir al estudiante. Aprovechemos las tecnologías de información y comunicación, que es una herramienta valiosísima en estos tiempos. Favorecer los procesos de análisis en lugar de la memorización. La memorización es una herramienta que está de alguna manera mandada a recoger. El chico puede introgresar conocimiento y aprender muchas cosas, incluso de memoria, sin necesidad de hacerlo por esa vía, o sea, sin necesidad de obligarlo a que coja un texto y se lo memorice. Él lo puede hacer por la vía del análisis y por la vía de los procesos de metacognición, que es donde él va a realmente a verle el sentido a todo ese texto, cuando él lo aplica, cuando ve que realmente le sirve para algo. Fomentar la lectura crítica. Nosotros como Latinoamérica estamos muy atrasados en el tema de lectura, no sabemos leer, entonces es importante empezar a trabajarle fuertemente al tema de la lectura crítica, a la comprensión de lectura, al análisis, a la síntesis y este tipo de herramientas. Y fomentar la autonomía y los valores, muy importante, por lo que les hablaba de la formación de seres humanos integrales. No queremos solamente personas académicas, sino personas que se relacionen con el mundo y se relacionen de una manera congruente y pues dentro del espacio de la